Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify, de iVoox, y también en el canal de YouTube, En Ti Confío, así como también se puede acceder a esos programas de Sexto Continente desde la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante, y he preparado pues una reflexión así especial en este momento veraniego en el que estamos, haciéndome eco de una publicación que creo que ha llegado hace poco tiempo a España, y es muy agradecer que la asociación ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas, haya tenido pues la iniciativa de poner en marcha una publicación que se llama La Antorcha. Ya lo he comentado en algún programa anterior, ¿no?, en algún artículo. Pero deciros que es una publicación, además es gratuita, se recibe gratuitamente, y es trimestral, creo que son cuatro números al año, y estamos en el 5º número, el que ha sido publicado pues en abril, ¿no?, en abril de este año. Bueno, y me parece que, por cierto, se puede también recibir, si uno entra en la página web La Antorcha, allí también tiene los números anteriores colgando en formato PDF, los puede descargar y leer, y la verdad es que pues me parece una lectura magnífica para ese tiempo de verano en el que estamos. Que haya una publicación que tenga la capacidad de abordar temas de fondo, bueno, pues la verdad es que creo que es y además ser capaces de hacerlo pues entrevistando a personas que sean especialmente pues punteras en los distintos campos que se abordan, y hacerlo de una manera fresca, pues atractiva, cercana, pues me parece maravilloso, ¿no? Entonces este número, el último, habla de los vínculos. Ahí va, ¿qué es eso de los vínculos? Bueno, pues voy a hablar en este programa de eso, porque si recordáis, la Conferencia Episcopal Española, pues todavía no hace mucho tiempo, publicó un documento con el título El Dios fiel mantiene su alianza, en el que hacía un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico decía, aquí el problema, si alguien nos dice, ¿dónde está, cómo definiríamos el problema de lo que está aconteciendo en esta pérdida de norte, en este desnortamiento, ¿no? Entonces allí se utilizaba una palabra, la desvinculación. Nos estamos desvinculando. El hombre se está quedando aislado, desvinculado, ¿no? Ese era el diagnóstico. Bueno, pues por ahí van los tiros de este número de La Antorcha. Entonces habla de vínculos. ¿Qué vínculos son los más importantes, ¿no? El director de esta publicación, Jaume Vives, escribe una editorial de la cual voy a leer 4 o 5 párrafos. Dice lo siguiente: en mi época universitaria, Miró Ardebol publicó un libro titulado La sociedad desvinculada. En aquel momento el título me sonó a chino, pero con el tiempo he ido entendiendo lo profético de aquella obra y la gravedad de la cuestión que trata. Por cierto, me identifico plenamente con lo que dice aquí Jaume Vives, el director. Yo también recuerdo haber leído aquella reflexión que hizo en su tiempo Miró Ardebol, y que, bueno, pues que de alguna manera fue pionero en España en esta reflexión, en utilizar ese término. Este es un problema de desvinculación, o sea que nos quedamos cada uno es como una célula aislada. Continúa, dice: no puede haber libertad si no hay vínculos, y en nuestra época están prácticamente todos borrados o muy debilitados. ¿Es más libre acaso la pareja que se va a cohabitar para probar si la cosa funcionará que aquella que se compromete a intentar amarse cada día mejor hasta que la muerte los separe?
Se siente más querida aquella niña a quien su padre no le pone ninguna norma, o aquella a quien su padre pone unos límites, haciendo uso del vínculo de sangre que los une. Vive más alegre aquel que al llegar a su casa encuentra la nevera llena de cosas caprichosas, o aquel que encuentra en el hogar personas, esposa, padre, hijos, con quienes está vinculado de por vida. Rotos los vínculos, el hombre se convierte en una masa informe, sin rumbo ni propósito, que vaga por el mundo a golpe de deseo, de tuit, de calentón y de sensaciones. Se convierte en algo que se asemeja más a un animal que a otra cosa. No tiene un lugar al que asirse cuando viene la tormenta, un lugar donde descansar después de la batalla, un lugar donde, desprovisto de todas las máscaras, poder ser tal como Dios lo creó. El hombre necesita vínculos fuertes, incluso para sobrevivir, igual que al cerdito inteligente le salvó una casa de roca. Necesitamos a Dios, necesitamos una familia, buenos amigos. Qué poca gente los tiene. Y qué gran regalo son los amigos, los buenos amigos. Un lugar en el que crecer y echar raíces, y un humo social donde poner la vida en juego. Estamos hechos para eso. Qué bien hechos estamos. Bueno, la editorial es más larga, pero yo he elegido algunos párrafos para que identifiquemos cuál es el diagnóstico que aquí se hace, del que partimos. A ver, estamos en una cultura que hemos ido poco a poco desvinculados, ¿no? Entonces también hay, junto a la editorial, hay un artículo de Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que además también es el que estuvo en primera línea detrás de ese documento de la Conferencia Episcopal al que me he referido. El Dios fiel mantiene su alianza. El que hacía ese diagnóstico del problema es de desvinculación. Pues bien, dice Monseñor Argüello, si el problema es la desvinculación, la propuesta de la Iglesia es la alianza. La alianza. A grandes males, grandes remedios, ¿no? ¿Qué es lo que dice en ese artículo Monseñor Argüello? Bueno, pues que todo este proceso de desvinculación no acontece de forma espontánea y automática, sino que hay un guión bien trazado, con calendario y finalidades teledirigidas hacia la deconstrucción. A ver, que nos están manipulando. Vamos, que nos quieren solos, estresados y manipulables. Porque claro, si tú te quedas solo, te estresas y entonces eres súper manipulable. No, nos quieren solos, estresados y manipulables. Y hay, bueno, pues toda una estrategia, ¿no? Para desvincularnos y dejarnos así, pues como náufragos. Y entonces cuando eres un náufrago, entonces vienen las ideologías de turno y te captan porque tienes que agarrarte a algún salvavidas, ¿no? Y entonces dice, esta es la propuesta, ¿no?, de Monseñor Argüello en ese artículo: ante la desvinculación queremos poner el acento en el vínculo o alianza que Dios sella con la humanidad, en la alianza matrimonial y en las alianzas entre las personas y los pueblos. Todo ello iluminado en la alianza nueva y eterna que Jesucristo sella con su sangre, rompiendo los 7 sellos que parecían cerrar el libro de la historia en el abatimiento y la desesperanza. Acogida la alianza, es posible perder el miedo a los vínculos y generar alianzas, desde la matrimonial a la social y comunitaria, que reviertan la deriva individualista y de deconstrucción que amenaza nuestra convivencia e impulse un proyecto de familia de familias que contribuya a la convivencia fecunda y al bien común. Bueno, pues este es, digamos, ¿no?, la editorial del director y el artículo que le acompaña de Monseñor Argüello, que entonces es, a ver, el problema es la pérdida de vínculos, y entonces la solución es descubrir que Dios nos ha creado vinculados.
Dios no nos ha creado individuos, sino nos ha creado personas relacionadas, ¿no? Y desde esas relaciones es que se construye nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues dentro de la revista esta, ¿no? Del quinto número de La Antorcha, titulada Vínculos, pues entonces, pues es que hay muchos datos que apuntan en cómo vamos en esa dirección de desvinculación. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención datos de España, hogares con una sola persona, el 27%. Tú fíjate, el 27% de los hogares, o sea, más de 5 millones, viven una sola persona, tú solito en casa, madre mía. Hogares con 2 personas, 28%. Hogares con 3 personas, 20%. Hogares con 4 personas, 16%. Y hogares con 5 o más personas, solo el 7%, 7,4%. Oye, impresionante esto, porque fíjate, yo cuando lo he leído he pensado, fíjate, pues yo crecí en un hogar en el que éramos 6, éramos 6 en casa. Y entonces, fíjate, pues ahora, comparativamente hablando, pues esa unidad familiar, pues seríamos una minoría, ¿no? Hogares con 5 o más personas, 7,4, pues con 6, tú fíjate, pues serán 5%, así, ¿no? Eso configura mucho tu vida, claro. A esto añadamos otra cosa, la soledad que generan las nuevas tecnologías, porque hoy en día este es un tema clave. Las tecnologías están generando soledad. O sea, es posible que en una familia sí convivan pues varias personas, que sea un núcleo de varias personas, pero las tecnologías se encargan de que es como si estuviesen solas, Las tecnologías, me las habéis escuchado muchas veces, parece que han venido para acercar a los de lejos y para alejar a los de cerca. El otro día, ¿no? Me decía uno de los superiores del seminario, ¿no? Pues cómo, igual, pues un seminarista coge y le manda un WhatsApp al superior del seminario, pues para decirle una cosa, ¿no? Que está en la habitación de al lado. Le dice, oye, pero vamos a ver, pero ¿cómo me mandas un WhatsApp para decirme una cosa si estoy en la habitación de al lado? Pues coge, vente y dímelo, ¿no? A ver, que esto pasa en nuestros hogares, O sea, que es que estamos aislados, pero ¿cómo tú quieres estar mandando un WhatsApp a una persona que está viviendo contigo? ¿Pero no puedes hablar con él o qué? A ver, que estamos en estas, las tecnologías nos están aislando. Teóricamente son para comunicarse las tecnologías ya. Entonces, pues este es el panorama, ¿no? Hay una tendencia hacia el aislamiento, ¿no? Y entonces el antídoto es la alianza con Dios, ¿no? Como dice Monseñor Argüello. Por cierto, me ha llamado la atención una cita bíblica que habla del vínculo, porque aquí el problema es la desvinculación y la solución es el vínculo de la alianza. ¿Hay alguna cita bíblica en la que se hable de esto? Porque ahora son términos un tanto novedosos, ¿no? Un tanto modernos. Esto del vínculo parece que no formase parte. No, sí existe esa cita. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Y dice, y sobre todas estas cosas, revestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Hay un vínculo que es la caridad, porque hemos sido creados por amor y estamos llamados a amarnos, y ese es el gran vínculo que se genera entre nosotros, ¿no? Bueno, pues la concreción primera del vínculo de la alianza, del vínculo de la alianza con Dios, ¿cuál es la concreción? Pues más, la primera, pues la familia, el matrimonio, porque en la familia, en el matrimonio, se gestan los vínculos antropológicos desde los que se forja nuestra identidad vinculada. O sea, y este es el tema del que quiero hablar hoy especialmente, que esto que he dicho hasta ahora es un poco a modo de introducción, pero es la familia en la que se generan esos vínculos antropológicos que te forjan una identidad que está vinculada
como he dicho antes, que somos personas, que no somos individuos. Bueno, entonces en este número de los vínculos yo destaco entre todas porque es verdad que se habla de vínculos en muchos niveles, de amistades, vínculos de lo que es la empresa, vínculos, pero yo me quedo, entre todos los artículos, me quedo con una entrevista que se hace a María Calvo. María Calvo, investigadora sobre masculinidad, feminidad, paternidad y familia. Ya los oyentes del programa de Sexto Continente recordaréis que ya comentamos algún artículo que ella había escrito. Y bueno, pues de nuevo me parece que ciertamente pues la entrevista que se le hace aquí es muy luminosa. Entonces yo voy a hacer una labor de trasladarla con algún comentario, ¿no?, de cómo ella profundiza en hasta qué punto en el seno de la familia recibimos vínculos que son determinantes para nuestro equilibrio, para nuestra madurez, ¿no? El primer ataque al vínculo de la familia es intentar borrar las diferencias entre sus miembros, entre el hombre y la mujer sobre todo, ¿no? O sea, es lo mismo ser hombre y mujer. También otra cosa que se intenta borrar, pues es en esa especie de igualitarismo, bueno, pues que entonces un padre es un amigo y punto. No, perdón, un padre es un padre, no es un amigo, Bueno, pero el primer ataque, ¿no?, al vínculo de la familia es pretender borrar las diferencias entre sus miembros, por ejemplo, entre hombre y mujer, ya que un vínculo es una alianza entre diferentes. Entonces, si todo es lo mismo, ser hombre, ser mujer, ser padre, ser hijo, entonces, claro, si todo es lo mismo, entonces los vínculos no existen, porque los vínculos es la alianza entre diferentes. Obviamente ya sabemos, ¿no?, que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, derechos, deberes. Sí, pero un momento. Pero obviamente existen diferencias antropológicas claves. Y existe, por ejemplo, ¿no?, me voy a adentrar en las cosas que dice María Calvo en esta entrevista. ¿Qué es lo específico de la identidad femenina? Está bien hacerse esta pregunta, No tiene una respuesta sencilla. Pues porque, claro, también ya sabemos que lo específico de la identidad masculina y femenina, dependiendo de los factores culturales, etcétera, pues puede tener también pues un influjo grande esos factores culturales. Pero ¿todo es cultural o también existe algo inherente, ¿no?, a la antropología femenina o masculina? Entonces María Calvo responde: hay algo muy evidente, y es la capacidad que tienen las mujeres de traer la vida al mundo, y eso les configura psicológicamente. O sea, no es únicamente un hecho biológico. Se cree alguien que la maternidad eso se reduce meramente al hecho de tener un útero y que eso no tiene otros influjos psicológicos. Por Dios, claro que los tiene. Esto le permite, ¿no?, ejercer a la mujer una ética del cuidado de un modo muy especial. Una ética, una sensibilidad de cómo cuidar en ese instinto de maternidad, ¿no?, que no solamente es un órgano biológico para traer la vida al mundo, es que le configura en su psicología, ¿no? Entonces dice María Calvo, ¿no?, como la maternidad hacia la mujer totalmente distinta al hombre. Nosotras, dice, tenemos una visión de la vida más humana y enfocada en la persona. La mujer está más preparada para el encuentro, para lo íntimo, para los sentimientos. El hombre lo está para el exterior, para la independencia, para lo público. Pues bien, ¿no?, la complementariedad de estas dos sensibilidades, masculina y femenina, es clave para el equilibrio de los hijos. Es clave, ¿no? ¿Y qué es lo específico, ¿no?, de la condición masculina? Entonces responde en esta entrevista: el hombre está dotado especialmente para dar protección y seguridad, y precisa sentirse necesario en este sentido.
Esto es algo que ahora se le veta y se le coarta. Está mal visto eso de que el hombre dé protección y seguridad. Está mal visto, ¿eh? Al hombre de hoy se le admite en la medida que sea una mujer defectuosa. Se le exige que sea suave, cariñoso, emotivo, sensible, y todo esto es magnífico, claro. Pero cualquier hijo, cualquier hija, cualquier mujer quiere un hombre que en un momento dado le pueda dar protección y seguridad. Entonces, interesante esto, ¿eh? Ahora bien, esta crisis de masculinidad que estamos viviendo, ese no saber qué rol ocupa el hombre, también ha acontecido en la mujer, también ha acontecido, ¿no? La mujer se ha masculinizado, dice la entrevista, debilitando en parte la sensibilidad derivada de su condición femenina, configurada por la maternidad. O sea, la crisis de que el hombre, el padre no sepa exactamente qué pinto yo, también eso ha acontecido, ¿no? En la madre. Dice, la feminidad tiene dos dimensiones. Una dimensión psicológica ligada a la maternidad, seamos madres o no, porque aunque una mujer no haya llegado a ser madre, tiene esa dimensión de maternidad en su psicología, ¿eh? O sea, como digo, la feminidad tiene dos dimensiones, esta de maternidad y la otra la define en la entrevista como erótica. Entonces el equilibrio depende de conseguir la madurez consiste en conseguir el equilibrio entre estas dos partes, ¿no? Entre esa dimensión de maternidad y esa dimensión erótica. Pero en estas últimas décadas la parte erótica ha devorado a la materna. Y entonces dice la entrevista, nos hemos vuelto muy autorreferenciales y narcisistas. Hemos olvidado nuestra capacidad humanizadora. Entonces, me parece muy interesante esta reflexión y más todavía lo que viene ahora a continuación, que os voy a compartir. ¿Qué impacto tienen los vínculos de paternidad, masculinidad y de maternidad, feminidad en los hijos? A ver, ¿qué impacto tienen? Entonces, aborda en primer lugar el vínculo del padre con el hijo varón. Dice aquí, para el hijo varón, el padre va a ser su primer modelo de masculinidad. Por eso es importante que el padre sea equilibrado en esa mezcla de ternura y fortaleza. Para esos niños, el padre será el primer líder. Los hijos necesitan un líder. Y si no lo encuentran en su padre, lo van a buscar fuera. Y lo pueden encontrar en ambientes no recomendables. En cuanto a su identidad sexual, es muy importante hoy, cuando se nos intenta convencer de que la identidad sexual es fluida y elegible, que el hijo tenga un modelo de masculinidad equilibrado. El padre necesita validar la masculinidad de su hijo. Repito esto, El padre es el que valida de alguna forma la masculinidad de su hijo. Él transmite el mensaje de que la masculinidad es hermosa, de que ser hombre es algo bueno. Para eso dice en la entrevista que existen de alguna manera pues como una especie de ritos de iniciación en los que el padre le ayuda al hijo, ¿no?, a dar ese salto, ¿no?, en la adolescencia de ser hombre. Entonces, bueno, le preguntan en la entrevista, a ver, ¿cómo es eso de los ritos iniciáticos, no? ¿Cómo es eso? Porque, bueno, ahí es muy conocido que los Masái, la tribu de los Masái, en Kenia y Tanzania, en esos lugares, pues suelen tener como un rito iniciático, o tenían por lo menos, no sé si lo siguen teniendo, un rito iniciático en el que el niño, para pasar a ser hombre, iba con su padre a cazar un león. Entonces, en ese caso, pues ese niño, si ya ha cazado un león con su padre, ya es un hombre, ¿no? Era como un rito iniciático. Porque está claro que las niñas, ese
rito iniciático lo tienen la propia naturaleza. Las niñas se transforman en mujeres por la propia naturaleza, ¿no? Que de repente pasa, ¿no?, a tener esa menstruación, etcétera. Sin embargo, en el varón, la naturaleza no se vive de esa manera, ¿no? Y necesita un padre que le conduzca con cariño, pero con autoridad, hacia la hombría. Entonces se habla en la entrevista de unos ciertos ritos iniciáticos, ¿eh? Las madres, dice la entrevista, podemos transformar un embrión en un niño, pero no podemos transformar ese niño en un hombre. Para eso se necesita un padre. Ojo a esta expresión, de María Calvo. Las madres podemos transformar un embrión en un niño, pero no podemos transformar ese niño en un hombre. Para eso se necesita un padre. Y hay ciertos ritos, ¿no?, que marcan el camino de la infancia a la madurez, en el que el padre le da una responsabilidad a su hijo, lo introduce, estamos hablando del hijo varón, lo introduce en ambientes que pertenecen a adultos, con pequeños gestos como de llevarlo un día al trabajo, de llevarlo a ver un partido de su deporte favorito, de hacerlo miembro del club, de compartir una afición, o sea, es decir, no, yo estoy compartiendo contigo aspectos que antes pues estaban vetados para ti, ¿no? Y es, bueno, pues él dice, ¿no?, pues esta expresión, como son como ritos iniciáticos en el que el padre transmite a su hijo varón esa especie de conciencia, de identificación con tu ser hombre y de dar cara a la vida, ¿no? Son ritos que al niño le hacen sentirse orgulloso y validado por su padre, y que le interpreta como: mi padre está orgulloso de mí y me está conduciendo a este mundo de adultos al que quiero pertenecer. Yo, por ejemplo, fijaros, pues si tengo que hacer una memoria, es difícil, hablar así a tantos años, pero sí que recuerdo, pues, como el hecho de que tus padres te hiciesen participar también de aspectos de su trabajo, ¿no? Que tu padre te contase aspectos de su trabajo y que también, pues, oye, ¿me acompañas? Hacemos esto, y que te hiciese participar un poco en ese trabajo que él realizaba, te hacía descubrirte como hombre, ¿no? Bueno, esto por lo que se refiere a los vínculos del padre con el hijo. Pero es que también es interesantísimo, la verdad es que lo que os voy a contar ahora me ha sorprendido, o sea, no lo había pensado así explícitamente, ¿no? Y la verdad es que me ha maravillado, el vínculo del padre con la hija. ¿Cómo es ese vínculo del padre con la hija? El vínculo del padre con la hija, que me ha parecido muy potente. Dice: el padre será para la hija su primer amor, y esto es muy importante, porque va a ser el filtro a través del cual mire al resto de los hombres. Si ve en su padre un hombre enamorado de su madre, que la respeta, que trabaja en casa, ese es el filtro que ella va a exigir a los hombres. La mejor recomendación que podemos dar a los padres es que tenéis que ser como queréis que sean los novios de vuestras hijas. Y dice María Calvo en esta entrevista: hace poco estaba tomando un café en la universidad y oí a un grupo de chicas de unos 20 años que decían que no se querían casar, que no querían saber nada de los hombres, que todos eran machistas y pervertidos. Pero una de ellas dijo: yo no pienso así. Yo quiero encontrar un hombre que me mire como mi padre mira a mi madre. Madre mía, toma ya. Me ha parecido esto potente, Me ha parecido potentísimo. Porque es curioso, ¿no? Al final, ¿sabes? Pues una hija ha visto lo que es la paternidad, ha visto lo que es la esponsalidad, y dice: a mí me gustaría ser querida y ser amada como mi madre, como mi padre amado a mi madre. Madre, es que claro, vamos, es que me parece que tiene una fuerza, ¿no?, de transmisión de vínculos, una enseñanza de cómo es un vínculo maravilloso, ¿no? Entonces, a ver, heridas derivadas de la falta del vínculo paterno. A ver, existen heridas derivadas, ¿no?
En el caso de las hijas, cuando han tenido una falta de vínculo paterno, pues las hijas suelen interiorizar esa falta de vínculo afectivo con el padre, y muchos estudios demuestran que lo interiorizan con depresión, baja autoestima, incluso anorexias, buscando el afecto masculino en otros hombres, en relaciones sexuales inadecuadas, con embarazos adolescentes. No quiero decir con esto, obviamente no lo dice tampoco en la entrevista, que todos los casos en los que se produzcan ese tipo de situaciones, que si una anorexia, que es un tal, que es un cual, en todos esos casos haya acontecido que haya fallado esa referencia del vínculo paterno. Pero es obvio que esa carencia de ese vínculo paterno es un caldo de cultivo muy grande para que todo esto acontezca. En el caso de los hijos, de los niños, ¿no?, con falta de vínculo paterno, pues los varones suelen exteriorizar la falta de este vínculo muchas veces en agresividad, en rechazo de lo masculino, incluso de manera violenta, ¿no? El informe del fiscal de menores del año pasado en España muestra que el delincuente tipo es varón menor de edad y sin padre. Y este es un dato al que no se le da importancia hoy en día, Hay un dato por ahí, es que el 90% de los reclusos de Estados Unidos nunca tuvieron padre, nunca tuvieron la figura de paterna en la familia, Vaya dato es ese, Vaya dato. En todos los altercados, ¿no?, que hubo en Francia en agosto pasado, con jóvenes saliendo a la calle, destrozando mobiliario urbano, quemando coches, saqueando tiendas, a más de 1.000 de esos delincuentes, ¿no?, se les hizo un seguimiento sociológico y se demostró que habían crecido sin padre. Estos jóvenes necesitaban ese orden de filiación que transmite un padre, ¿no? Macron, el presidente Macron, dijo, cuando vio ese desastre, ¿no?, dijo una frase famosa: aquí hay hambre de ley, pero en realidad hay hambre de padre. Hambre de padre. La ausencia paterna genera angustia existencial, y de esa angustia existencial pues pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces es interesante como en esta entrevista se habla de qué heridas ocurren cuando una niña, una hija, le falta el vínculo paterno, y qué heridas pasan cuando a un niño le falta el vínculo paterno. Ante la evidencia, ¿no?, ante la evidencia de la necesidad que tienen los hijos de la figura paterna, hay que pensarse qué pensamos de la búsqueda de la maternidad en soltería, que eso también es muy de nuestros días, Porque, a ver, una cosa es que una mujer que se haya quedado embarazada y el padre desaparezca, y ella lleva adelante la crianza de ese hijo como madre soltera, como una auténtica heroína esa mujer, y habrá, pues mira, pues ¿qué quieres que te diga? Habrá personas que le ayuden de alguna manera a suplir esa carencia de figura paterna, No será lo mismo, pero habrá, pues, que si el abuelo, que si un tío, que si tal, habrá figuras que suplan de alguna manera, ¿no? No será lo mismo, pero harán lo que puedan. Pues alguien que se quedó embarazada, o que su marido le ha abandonado, o que se ha quedado viuda, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y se lleva adelante pues la crianza a un hijo pues en soledad, ¿no? Pero otra cosa es que se busque la maternidad excluyendo positivamente la figura de paterna. O sea, yo quiero ser madre, pero no quiero que haya padre. A ver, eso es otro tema, Eso es otro tema. Porque las madres solas, ese tipo de unión familiar, que por cierto es el que más crece en España en las estadísticas sociológicas, y en Finlandia, Suecia y Francia es la familia mayoritaria, dice, ¿no?, pues María Calvo en esta entrevista, que lo terrible es que ese niño no nace libre, sino sometido a una relación de dominación, porque viene a cumplir un fin en la vida de esa madre, ser el acompañante de su soledad existencial.
Ese niño ha nacido para dar sentido a la vida de esa mujer, para acompañarle en su soledad existencial. Y un niño no está para eso. Un niño no está para llenar la soledad de alguien. Madre mía, es que no tenemos derecho a tener un niño para que llene mi soledad. O sea, eso no es en eso el designio por el que las personas vienen a esta vida. Entonces, obviamente, ¿no?, la falta de una familia estructurada, me habéis escuchado a mí más de una vez, ¿no?, esa expresión de que la familia no es un molusco, la familia es un vertebrado. A ver, la familia, porque muchas veces aquí se habla de familias, como si, la familia no es un molusco, es un vertebrado. Y una familia estructurada está vertebrada en torno a un matrimonio, ¿no? Entonces, claro, la falta de una familia estructurada puede influir de forma notoria en las crisis de identidad sexual. Y el motivo de que sobre este tema no se hablen, o sea, no tengamos datos estadísticos, ¿no?, es por la censura que existe. Acordaros de ese libro que es un auténtico bestseller, ¿no?, el de Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Bueno, la crisis de identidad sexual es una pandemia artificialmente provocada por la influencia de las ideologías que se infiltran en la educación, cine, dibujos animados, internet, televisión, ¿no? Claro, o sea, todas esas crisis de identidad, de que si yo soy niño, soy niña, no sé lo que soy, están artificialmente provocadas por esas ideologías. Pero, al mismo tiempo, aparte de ese influjo externo para confundir, han encontrado un humus en la falta de vínculos fuertes en la infancia y la adolescencia en el seno de la familia. Porque si tú en el seno de la familia hubieses tenido, ¿no?, pues un vínculo paterno y materno fuerte, etcétera, ya te digo yo que por mucho que te intentasen confundir, ¿no?, con las ideologías de género, pues hubiese sido bastante más difícil que te confundiesen, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues obviamente, ¿no?, la entrevista concluye con, el tema no es fácil, María Calvo dice en la entrevista, ¿no?, que ella no es optimista. Tenemos esperanza, ¿no?, esperanza cristiana, pero la cosa no está fácil, la cosa es complicada, porque claro, invertir esta tendencia desvinculadora, pues, son palabras mayores, ¿no? Pero claro, aquí es importantísimo tener claro lo que está ocurriendo, porque si no sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, y entonces, claro, no hay quien apunte en la dirección correcta, ¿eh? O sea, es que aquí es muy importante saber lo que nos pasa, tener conciencia de que el problema es la desvinculación, la falta de referencia de vínculos fuertes, ¿no? Entonces, tenemos que hacer examen de conciencia, porque tal vez hemos dejado de proclamar la belleza del vínculo matrimonial. La belleza de la familia. Yo una cosa que hago, que ya los que me conocéis ya lo veis, pues yo procuro también de vez en cuando, ¿no?, pues en redes sociales, en los sitios en los que estoy, mostrar la belleza de la familia. Me encanta sacar una fotografía con una familia, con los niños, que todo el mundo vea la belleza de la familia, ¿no? O sea, creo que es importante mostrar esa belleza, ¿no? Y trabajar día a día el vínculo matrimonial. Trabajar el vínculo matrimonial, subrayando que el amor es un ejercicio de la voluntad, que el amor es querer, y no es un mero sentimiento romántico, señores. O sea, tenemos que trabajar el vínculo matrimonial, aprender a amar, educar, ¿no?, y purificarnos. Hay que purificarse, hay que desintoxicarse, ¿no?, de muchas adherencias confusas que se nos han hecho con todo ese sentimentalismo romántico, para así autentificar los vínculos familiares. Hay que luchar y cuidar los vínculos para que mantenemos en el hogar, ¿no?, para que tengamos vínculos de calidad.
cuando ves, ¿no?, que alguien ha hecho una apuesta diciendo, bueno, pues en el trabajo voy a ver cómo lo hago, pero voy a hacer el pinopuente para que yo tenga más tiempo de estar en casa y de estar con los hijos, y así los vínculos sean más fuertes. Cuando tú ves que hay matrimonios, ¿no?, que hacen el pinopuente, ¿no?, pues para priorizar el que se puedan cuidar los vínculos familiares, ¿no?, para que nuestro hogar no sea una pensión a turnos, pues la verdad es que entonces te quitas el sombrero, ¿no? Te quitas el sombrero en la editorial de esta revista que estoy hoy comentando. El director Jaume Vives pues comenta una anécdota, ¿no? Dice que es un amigo suyo, dice que trabó una amistad bonita con una familia americana y que se fue a pasar unos meses a su casa en California, ¿no? Y que el primer día que estaba en su casa, pues a eso de las 5 de la tarde, como vio que nadie le decía nada, ¿no?, se le ocurrió preguntar a qué hora se comía en aquella casa. Entonces le dicen, no, aquí a ninguna hora, cada uno coge lo que quiere de la nevera y se lo prepara, ¿eh? Entonces, claro, se quedó alucinado, ¿no? Y entonces el asunto duró poco, porque al día siguiente este hombre, él preparó la mesa, cocinó para todos y todos compartieron, todos estaban alucinados, ese invitado que tenían, como había preparado una comida para todos, y tenían una agradable sobremesa, ¿no? Y desde aquel día, pues así, comieron todos juntos, ¿no?, mientras que este hombre estuvo invitado en esa casa en California, ¿no? Y comentaba, pues cómo aquella familia, se habían enamorado de su amigo y venían con frecuencia de Estados Unidos a pasar unos días aquí, ¿no? Esto nos llama la atención, porque dice uno, madre mía, esto ocurre y no hay tanta diferencia con lo que pasa en nuestras familias, con que comemos delante de un móvil que parece que no sabemos ni delante de quién estamos comiendo. Entonces, luchar por los vínculos de la familia es tan importante que Dios nos conceda esa gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.